Yo creo que el Papa generó estupefacción a nivel internacional al comparar quienes pretenden la legalización de la interrupción del embarazo con un nazismo de guantes blancos. Tuvo mucha repercusión en el mundo. Hubo, por caso, rabinos y dirigentes del judaísmo internacional que lo consideraron una banalización del holocausto, de la Shoah, ¿no? Del exterminio de los judíos y los gitanos perpetrado por el Tercer Reich en los tiempos de Adolf Hitler. Pero hubo otros más cuestionamientos porque en definitiva la legalización a la que el Papa consideró nazismo de guantes blancos es lo que rige en los sistemas legales de las democracias europeas, con la sola excepción de Malta, una isla con muy pocos habitantes y con una historia que siempre la acerca mucho al medioevo, más que a la modernidad. Pero en el resto de las potencias del mundo, pensemos en los Estados Unidos, se legalizó en el año 1973, en la propia Italia, ¿no? Gobernada por la democracia cristiana y donde está el Vaticano, nada menos se legalizó en 1978, la catolicísima Portugal, la mismísima España, un país nacido de la Biblia, porque surgió por el casamiento de dos reyes fundamentalistas, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, la que llamaban la católica, precisamente. Más recientemente, Irlanda, un país cuyos máximos símbolos tienen que ver con el catolicismo, porque el catolicismo es casi un rasgo de la identidad nacional, por eso sus máximos símbolos nacionales son la cruz celta y el trébol, que es la plantita con la cual San Patricio explicaba la Santísima Trinidad. Pero además de las potencias democráticas de Occidente, el resto de las potencias y la gran mayoría de los países del mundo tienen un régimen legal a los que el Papa calificó de genocidas, porque decir nazi es decir genocida, exterminador. Por eso llamó tanto la atención. Y yo vi que en muchos análisis desde el exterior se repetía la idea de que tal vez respondía a una indignación del Papa Francisco porque esto ocurría ahora en su país, en el país del Papa, ¿no? Yo, repito, no creo que tenga mucha significación que sea el país del Papa, porque ya ocurrió en la mismísima Italia, el país donde está el Vaticano, y en los países católicos que he señalado, o en los mismos Estados Unidos, ¿no? Un país cuya nación desciende de los puritanos y los cuáqueros que desembarcaron del Mayflower, huyendo de las persecuciones que sufrían los ultrarreligiosos en aquella Inglaterra. Entonces, lo que a mí sí me llevó a pensar es a que el rasgo del Papa, según estos analistas, ¿no?, donde veía repetirse la idea de que esta desmesura, ¿no?, esta desmesura que comete el Papa al comparar la legalización con el nazismo, tiene que ver con una indignación que no puede contener, porque en su país la dirigencia política se encaminó en una dirección contraria a la dirección que la Iglesia tiene en este tema. Al pensar sobre eso, pensé que un rasgo característico de Francisco es como que lo que yo definiría como un caudillo. El Papa Francisco es un caudillo religioso. Lo planteo de este modo, con muy pocas excepciones, como por ejemplo Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, o también el Papa Pablo VI, la mayoría de los papas, casi la totalidad de los papas, siempre han sido monarcas, ¿no?, al frente de una estructura monárquica y vertical. Bueno,
el Papa Francisco no es una excepción a esa regla. El Papa Francisco no está más cerca de la Iglesia abierta y horizontal que intentó hacer Juan XXIII con el Vaticano II y que intentó continuar su sucesor Pablo VI. El Papa Francisco es tan monárquico como la mayoría de los papas, es tan protector, digamos, o aferrado con ortodoxia al dogma, como la mayoría de los papas. La diferencia del monarquismo de Francisco con el de los otros papas es que, por su procedencia latinoamericana, el suyo es un monarquismo caudillista. Yo lo he explicado mi visión al menos, ¿no? Desde la historia, en un libro que se llama El componente monárquico, y explico mi teoría de por qué América Latina tiene una cultura política más monárquica que las monarquías europeas, donde los reyes no tienen ningún poder. En América Latina, aunque nos llamemos república, la tendencia es a darle excesivo poder a los líderes y permitirles que se sitúen por encima de las leyes y de las instituciones. El rey en América Latina o en la cultura política latinoamericana se llama caudillo. Y Francisco es un caudillo religioso. Por eso reacciona con indignación si en su país siente que ni el gobierno o la clase dirigente no le responden, ¿no? Si siente que la clase dirigente, la clase política no se somete al dictat de la Iglesia o no legisla, por ejemplo, desde las visiones de la Iglesia. Esta es una vieja pulseada, ¿no? en la historia del cristianismo, religión del cristianismo y de las otras religiones, pero en el cristianismo particularmente, la religión siempre pulseando con la sociedad secular para gravitar sobre el gobierno secular y para gravitar sobre las leyes. Hay como yo lo llamo el instinto medieval de la Iglesia, un instinto medieval que, como en aquella antigua teocracia que duró más de 1000 años, hacía que la visión de la Iglesia sea ley. Yo creo que es totalmente entendible que la Iglesia considere un pecado la interrupción del embarazo. Me parece lógico, yo no le cuestiono a la Iglesia que lo considere de ese modo. Lo que cuestiono es que intente que lo que ella considera un pecado, la sociedad tenga que considerarlo desde la ley un delito. Eso es lo que diferencia a la sociedad fundamentalista de la sociedad secular. El fundamentalismo es donde las leyes se hacen desde el fundamento religioso, mientras que en la sociedad secular las leyes son seculares. En la sociedad secular, a las cuestiones de los hombres, a las leyes de los hombres, la debaten solo los hombres, no los dioses, ¿no? Ese es un punto para mí clave, pero dejando de lado ese punto, quiero señalar que me parece absolutamente entendible y si se quiere hasta lógico que desde la visión de la Iglesia la interrupción del embarazo sea considerado un pecado. Yo recuerdo que anteriormente, o sea, muchas décadas antes, cuando todavía dentro del pensamiento cristiano predominaban las visiones aristotélico-tomistas de pensadores como Jacques Maritain, por ejemplo, se combatía las posiciones proabortistas desde la idea de que la dignidad de persona era otorgada por Dios desde el primer momento de la concepción. Yo en aquellos tiempos, tal vez intentando interpretar a Schopenhauer, el autor de El mundo como voluntad y representación, había llegado a la conclusión, mi idea al respecto es que la persona comenzaba cuando aparecía la voluntad.
Por eso yo siento que no sé si bien o mal, pero interpretando a Schopenhauer, o yo tomaba de Schopenhauer esa idea, o lo que el mí se canalizaba en forma de esa idea. ¿Cuándo empieza la persona? ¿Cuándo ya no puede ser interrumpido un embarazo? Cuando ya aparece en eso que está dentro de la mujer la voluntad como una fuerza ya propia, como una fuerza que va determinando eso que va creciendo en el vientre de la mujer. Antes que eso, desde mi punto de vista, lo que hay es un compuesto químico, un fenómeno químico, ¿no? En un momento determinado de la evolución de ese fenómeno químico aparece la voluntad. Ya hay una fuerza vital. En estados norteamericanos como Iowa, por ejemplo, se considera que el momento a partir del cual ya no se puede interrumpir un embarazo es cuando se puede, auscultando, escuchar el latido del corazón. En fin, dejando esto de lado, lo que yo creo es que la Iglesia legítimamente puede decir su idea al respecto, lo que no puede es intentar legislar, lo que no puede es presionar, ninguna religión puede presionar sobre la sociedad secular para que legisle de acuerdo a sus consideraciones teológicas, filosóficas y antropológicas, pero sí puede considerar obviamente que la vida o la dignidad de la persona. Para mí hay un paso en aquellos tiempos en los que se hablaba de cuándo empezaba la persona, a estos tiempos en los que simplemente se habla de la vida, cuándo empieza la vida. Y me parece bien que se haya dado ese paso. Ahora, para defender la vida, como se lo está haciendo, pongo comillas, ¿no? En este momento me parece que la Iglesia tendría que hacer una necesaria autocrítica, porque el 99,9% de la larga historia de la Iglesia no ha sido en una coherente defensa de la vida. Desde el medioevo a esta parte, o sea, desde que el edicto de Constantino o el edicto de Milán del año 313 verticalizó la Iglesia y la sacó de la clandestinidad y empezó a hacerse poder, la Iglesia ha hecho correr ríos de sangre a través de los inquisidores, a través de los cruzados, más cercano en el tiempo a través de ideologías confesionales como era el falangismo en España, la ideología de la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Que era un nacionalismo ultracatólico. El grueso de la historia, la Iglesia convivió con la pena de muerte. La Iglesia en el grueso de la historia ha tenido, y hasta hace muy poco, obispos castrenses. Hemos crecido viendo a sacerdotes o obispos castrenses bendiciendo tanques de guerra. O sea, para que sea coherente esta defensa de la vida, que es lógica, pero para que sea, o es aceptable, bueno, es una posición, pero para que sea coherente, tiene que partir de una autocrítica, ¿no? Porque no ha sido así con anterioridad, salvo en este punto, ¿no? Los estados pontificios que rigieron hasta el último Papa Rey, ¿no? hasta que el Risorgimento creó Italia venciendo a los ejércitos de los estados pontificios. O sea, la Iglesia tenía ejércitos y libraba guerra, y en esa guerra moría gente. No se puede hoy hablar de la vida en los términos que se habla sin hacer una autocrítica de esa posición que ha dominado la casi totalidad de la historia. Y lo mismo respecto a las madres solteras. Hoy, y en buena hora, hay una gran defensa de la madre soltera y hay entidades católicas que en buena hora ayudan a las madres solteras, ¿no? Las ayudan, buscan refugiarlas, buscan apoyarlas. Me parece perfecto. Pero también habría que hacer una autocrítica
sobre una larguísima historia, la casi totalidad de la historia, en la cual esta religión, como otras, estigmatizaban a la madre soltera. La estigmatizaban en el medioevo y en el Renacimiento y después también. Muchísimas mujeres católicas abortaban para no llevar el estigma de ser una madre soltera, estigma que heredaba su hijo, a quienes llamaban bastardos, ¿no? La palabra bastardo, un adjetivo de un peso insoportable, bueno, era una descalificación, era un estigma que llevaba el hijo de la madre soltera, y la madre soltera era repudiada por la religión, esta y otras. Entonces, está bien cambiar de posiciones, está bien si esos cambios son para una mayor apertura, para una mayor comprensión de lo humano. Lo que estaría mejor es hacer la autocrítica y admitir, bueno, lo que hasta acá hemos execrado, ahora vamos a defender. Lo que hasta acá hemos apoyado, la pena de muerte, las guerras santas, de ahora el más es tan cuestionado como la interrupción de un embarazo. De ese modo, la sociedad vería coherencia, aunque aún así nunca es aceptable que la religión intente legislar. Esa es una cuestión de los humanos, y en las cuestiones de los humanos, los debates son de los humanos, no de los dioses. En la próxima página me gustaría abordar lo que revela de la Argentina, y no es precisamente bueno, la apatía con que el país despidió a Dante Caputo. ¿Por qué lo que representaba Dante Caputo es de una importancia que la Argentina nunca supo ver? Y eso quedó a las claras con una muerte casi ignorada. Hasta la próxima página.